Ahora sí, que sí, estimados, el día de hoy partimos nuestro primer capítulo detrás de los Meeples. Sí, Nuestro, pues, nuestro primer es en capítulo. conjunto, nuestro también ahora es mío, Sí, para que ahí. sepan todos. Nico, ya que lo dijiste, Nico, por favor, preséntate y después presentamos la visita porque es nuestro primer capítulo. Dale. Señoras y señores, bienvenidos a nuestro primer capítulo de Detrás de los Meeples. Para los que se preguntan, porque ya nos hicieron la pregunta, es como tras bambalinas, pero es tras de las figuritas. Así que en este podcast con Andrés, que vamos a tratar de hacer la vida imposible y preguntarle mil cosas inapropiadas y no tanto a todos los desarrolladores que podamos encontrar. Y hoy decidimos partir con una dupla de lujo. Aquí nuestros amigos de México y de Perú, partiendo por Saúl, porque yo lo veo allá arriba, así que voy de arriba para abajo. Hola, ¿qué tal, banda? ¿Cómo están? Feliz de estar aquí con, con ustedes, amigos, con Organ, que tiene tanta iniciativa, y pues ahora con la dupla, con Andrés. Saludos, banda. Sí. Mira, Saúl, muy cortito, hace, bueno, no tan poco, pudiste fundar tu juego Patria Libre en Kickstarter. Sí, todavía, aún ahorita, no sé si esta grabación es en vivo, ¿no? ¿Verdad? Sí, estamos en vivo y también lo vamos a subir, no te preocupes. Ah, bueno, la grabación en vivo, la campaña está activa, termina el lunes 28 de febrero, es decir, mañana. Y fondeamos prácticamente en 2 días, como en Sí, 50 horas fondeamos, pues una segunda campaña de Patria Libre, y pues nos ha ido muy bien, está saliendo la campaña casi como la planeamos, casi al dedillo, y pues estamos muy felices porque la comunidad ha respondido bastante bien. y Sí, nosotros nos alegramos porque te haya ido muy bien. Sí, hace tiempo ya veíamos tus preparaciones de la comunidad. sí, Además, nos acompaña nuestro querido amigo Andrés Paredes aquí en Chile, conocido lúdicamente hace ya bastante tiempo. Hola amigos, ¿cómo están? Un gusto encontrarlos y felicitaciones por el programa, por un honor que nos han invitado a Saúl y a mí como los primeros invitados de Detrás del Meeple, acá con Organ y con Nico. Voy a ver cómo es la interacción de ellos dos, ya no como anfitrión invitado, sino como co-anfitriones, así que vamos a ver cuántas chispas ahí salen en esta bobina Tesla. sí, Bueno, nosotros yo estoy acá para lo vamos frenarlo a un ver muy poco. distinto, porque yo lo veo como desarrollador y Organ, digamos, como difusor y como testeador. Sí, yo vengo. Muchas gracias a Percodescu por seguirnos y te mandan saludos. Nico, por si acaso. Así que, Ya, bien. empecemos. Po. Mira, Esta, no los hemos citado ustedes dos en conjunto por casualidad, porque evidentemente, bueno, Patrañas. Andrés con el juego de la Guerra del Pacífico, que hace años ya se hizo bastante conocido aquí en Chile, por lo menos sí, es muy conocido el juego aquí en Chile. Y además, Saúl, bueno, no es tu primer, como dicen los gringos, no es tu primer rodeo en la publicación de juegos, porque te habías también pasado antes de Patria Libre por otros juegos más, ¿no? sí. Sí, así es. Pero Entonces, igual histórico, conste, igual sí, histórico. Ambos y son juegos precisamente históricos. por eso, bueno, porque además yo sigo a Andrés en Facebook y siempre me meto a escuchar sus opiniones acerca de la contingencia nacional e internacional. Me parece muy entretenido. Pero de hecho, Andrés, una indiscreción, debo decir que de repente copio y pego tus opiniones y lo mando en grupos de WhatsApp. Dale, Para por decir, favor, como, comparte ahí. aquí, este es un amigo mío que sabe mucho acerca del tema, tomen. Y les digo. Gracias, es ahí la que se comparta Entonces, siempre. Y se cayó Organ. eh, No, por ahí anda. sí, estoy aquí, Ah, estoy Lenta aquí. Vectopía. Entonces, No, es que justo pedí una. pendientes de esto. evidentemente los hemos citado aquí porque nos interesa. Bueno, yo personalmente como desarrollador también me interesa bastante porque yo me dedico a ciertas cosas, cada Ya. uno tiene como sus puntos fuertes. Y los juegos históricos, los juegos con un componente histórico muy fuerte, es digamos, lo que tienen en común ustedes.
¿ya? Bueno, sin perjuicio de que Andrés, tú hace poco sacaste el Cuyuyue hace unos meses atrás, ¿cierto? Así es, va a cumplir un año ahora en marzo Sí. de lanzado, así que ¿Ya? Hace un año ya. Uy, ya ¿cómo ha pasado casi el un año. tiempo? Yo lo Le hacía ha hace ido, como 6, 8 meses. no, sí, bueno, ya son 9 meses, 10 meses, con este febrero que está acabando son 11 meses y ya salió en abril, ahora que me acuerdo, eran 10 meses aproximadamente. Ah, ya, no estaba tan perdido entonces. No, sí, estás por ahí, sí. O sea, sí, superior a 6 meses, pero ¿para qué? 6, 8 meses calculaba yo más o menos. Bueno, que se me ha perdido el espacio-tiempo de repente. Entonces, hay ciertos temas que, por lo menos yo le comentaba a Organ, que me gustaría poder preguntarles, yo como desarrollador, ¿ah? Organ les va a hacer preguntas desde su perspectiva, digamos, pero hay ciertas cosas que me gustaría preguntarles acerca del desarrollo de juegos con un componente histórico tan fuerte, o sea, básicamente que se desenvuelven en torno a hechos históricos. La primera pregunta, que es la de cajón, que yo lo he escuchado muchas veces, pero me gustaría saber cuál es la opinión de ustedes dos. Cuando ustedes tienen un hecho histórico, ¿no es cierto?, que está fijo en la historia, sabemos que la historiografía tampoco es tan, digamos, no es una ciencia exacta, ¿cierto? Pero hay ciertos hitos que son innegables, ¿no? O sea, no vamos a debatir si los alemanes ganaron la Segunda Guerra Mundial. O sea, básicamente ciertas cosas que están establecidas y que ocurrieron como ocurrieron. Sin embargo, la pregunta que yo siempre he escuchado que le hacen a las personas que se dedican a ciertos juegos históricos: ¿qué tanto opinan ustedes que sigue siendo, desde dentro del contexto histórico, ¿ya? Factible para un diseñador de juegos alejarse del resultado final? ¿Y qué tantas herramientas hay que dar para que se aleje, digamos, de ese resultado? ¿O qué tan diversos tienen que ser los caminos que tiene que tomar, digamos, a partir de qué punto, etcétera? No sé si se entiende un poco. Es decir, tienes una sucesión de hechos y sus ramificaciones, ¿cierto? Y tú los puedes alterar con el juego. Entonces, ¿qué tanto puedes manejar, manipular, hacer que eso sea maleable? Partamos con Saúl. Bueno, pues cada juego tiene una narrativa y una visión. Hay juegos que logran mantener un equilibrio, ¿no? Como no sé, a la derecha o a la izquierda. Para mí un juego muy equilibrado en ese aspecto es, por ejemplo, Twilight Struggle, donde puedes ganar con la facción soviética o con la facción norteamericana. Y las cartas son como muy objetivas, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues el juego tiene cierta narrativa. Cosa muy distinta, por ejemplo, a Tierra y Libertad, donde Tierra y Libertad es un juego cooperativo, donde tú eres un líder revolucionario y estás luchando contra el sistema del juego, estás tratando de vencer. El sistema de juego representa un rompecabezas que tú debes de vencer en conjunto a fin de lograr meter artículos a la Constitución acordes a tu facción. Entonces, la contraparte de Tierra y Libertad, por ejemplo, es Pax Porfiriana. En Pax Porfiriana no eres un revolucionario, ahí tú eres un hacendado oportunista en el que puedes ganar apostándole a la revolución o a los porfiristas o a los anarquistas. Entonces, pues desde ahí ya tú haces la narrativa que quieres hacer. En Patria Libre hice algo yo similar a Twilight Struggle. Tú puedes ganar como español y puedes ganar como insurgente. Traté de hacerlo lo más objetivo posible. Extraje los eventos más importantes para mí, pues los personajes también. Y desde ahí elaboré una mecánica en la que ambos bandos puedan resultar ganadores. Como un juego, pues debe ofrecer la alternativa de que pasen cosas distintas a lo que pasó en la historia, si no dejaría de ser un juego. Y esa es la genialidad de lo fantástico que tiene pues los juegos, que nos presentan diferentes supuestos históricos. Y pues yo pensaría que eso depende del autor y depende del juego. Tú decides si le das una visión, un toque de como si lo estuviera viviendo cierta clase o cierto tipo de personas, cierto estrato,
o si lo haces general, tú lo decides, y pues podemos encontrar ejemplos de los dos extremos, ¿no? Y también en el medio, pues. Sí. ¿Y tú, Andrés? Sí, bueno, ya, hay un tema con justamente lo que tocas, que son grados de divergencia histórica, ¿no? O sea, qué tanto el abanico de posibilidades del juego te permite ceñirte estrictamente a los acontecimientos, ya que estamos hablando de juegos basados en la historia, entonces en lo que tienes registrado, en la que la historiografía considera lo importante además, ¿no? O sea, porque tienes que también cumplir con las expectativas de la gente que espera ver ese episodio histórico por el cual se han llevado tu juego, ¿no? Entonces quieres ver hasta qué punto eh, puedes añadirle un grado de divergencia mayor o menor, ¿no? Si es demasiado amplio, por ejemplo, el grado de divergencia, puede ser unas reglas mucho más abiertas, ¿no? Como mencionaba Saúl, el ejemplo de Pax Porfiriana, ¿no? Es un juego justamente mucho más focalizado y más especializado además en determinada etapa histórica. Mientras también, siguiéndonos al ejemplo del Twilight Struggle, tiene un grado de divergencia media, es decir, en el juego puedes siempre repetir o reescribir la historia, ¿no? Que también es un poco el lema de mis juegos, pero hasta qué punto suceden eventos clavados en el tiempo, ¿no? Eventos, hitos, con los cuales pase lo que pase, siempre pasan, ¿no? En el Twilight Struggle tienes el concepto de guerra fría inicial, media y tardía, ¿no? Y tienes eventos que van a suceder y van a cambiar ¿cómo se llama? El devenir del juego, pero son eventos como fijos en el tiempo y que no se mueven. A diferencia, por ejemplo, si no sé, si nos vamos al Axis and Allies, ¿no? Que permite, por ejemplo, un grado mucho mayor de divergencia, mucho mayor de movimientos que de repente históricamente en la Segunda Guerra Mundial no se podían y que en el juego sí, ¿no? O también y así nos vamos a representaciones más bien mucho más cercanas en Wargames de batallas. Tienes allí también, como es un hecho histórico mucho más acotado, tienes más elementos por los cuales no diverge tanto y el resultado puede ser o gana un bando o el otro porque se llevan a cabo pues un enfrentamiento entre dos fuerzas, ¿no? En el que yo he desarrollado, porque el Guerra en el Pacífico es el que he publicado, el Zombies en el Pacífico obviamente no son divergencias, sino es zombies y la historia ya es, nos vamos a otro tema. Sí, no, ya es fantasía. Con fantasía, ¿no? Y terror. Sí, el poder añadirle un toque tan radicalmente distinto, sí. El giro lo hice aparte, como le he contado antes, ¿no? Porque es entretenido ya ver a los tres países a los que enfrento en el anterior juego, verlos unidos contra una amenaza mayor que son los muertos vivientes. Pero, por ejemplo, en el Guerra Pacífico tiene un grado de divergencia amplio. Es decir, no tengo, dentro de eso, ahí se ciñe obviamente, a una representación más general, ¿no? De las posiciones de las tropas y de los regimientos, y sobre todo, una de las anclas que tiene con la historia no es tanto un seguimiento de hitos históricos como sucede con el Twilight Struggle otra vez, o por ejemplo con este otro que es el sucesor de Twilight Struggle, no me acuerdo, Tierra en Conflicto, no me acuerdo de la misma editorial de Labyrinth. El Labyrinth creo que es el de la guerra en Medio Oriente, sino que es mucho más abierto, ¿no? Y eso hace de que la representación del juego sea light históricamente, pero no tan light, porque lo que ancla históricamente allí son los personajes. Pues un juego también, recordemos que la historia no solamente se compone de acontecimientos, sino de narraciones, donde se crean personajes y se crean mitos históricos, ¿no? Mitos no en el sentido de mentiras, que también pueden ser siempre construcciones, digamos, que no se ajustan a la verdad, sino también lo que queda en el saber popular. Un inconsciente colectivo, en el fondo. Exactamente. Ahora, por ejemplo, que estoy desarrollando en la Independencia, me tardo cada vez más porque es un juego que quiero hacerlo mucho más cercano al espíritu del Twilight Struggle, sin que sea un Twilight Struggle, pero implica mucho menos enfrentamiento de tropas y mucho más influencia, ¿no? Porque son el bando de la Independencia y el bando realista, moviéndose con carta de influencia, y por eso también me metí en el Kickstarter de Saúl de Patria y Libertad. No sé,
y ahora que veo que estoy divergiendo un poco del tema, antes de que se me olvide, porque se me va a pasar el tema, yo me metí en el Kickstarter, no sé si acabó una campaña y lo que me metí me vale para el otro o no, porque si no tengo hasta mañana para obtener ese juego, que lo quiero conocer, porque es un tema bien, o sea, es el tema hermano el que estoy desarrollando ahorita, la independencia, y me interesa saber mucho de las cosas que ha añadido Saúl a su mecanismo de representación histórica, ¿no? Pero José bueno, Andrés, que estás haciendo un juego sobre la independencia de Perú. de Sudamérica. Ah, de Sudamérica. De Sudamérica, o sea, no llego hasta México, justamente, ahí no me meto en tus fueros, Saúl. Llego hasta Panamá, hasta la Gran Colombia. Y ahí respeto los límites ahí de desarrolladores de juegos de independencia locales. No, la independencia cada uno en su rancho. Todos. ¿Estás viendo a José de San Martín, a Simón Bolívar, a ellos? Sí, claro, sobre todo las dos campañas libertadoras, pero además diversos acontecimientos que suceden como gritos de independencia en distintas juntas de varias ciudades, ¿no? Y en el tema de la independencia, pues Perú es el último bastión realista, más bien. O sea, aquí teníamos mucho más influencia de España que en el resto de países, que la independencia comienza sobre todo por el norte y el sur del mapa, es el que estoy desarrollando, ¿no? Y en el centro está un poco el core de influencia mucho más realista, ¿no? Que hay campañas que se lanzan desde el Virreinato del Perú para sofocar incluso exitosamente la independencia de los países y vuelven a independizarse cuando parecen que están a punto, cuando parece que ya la campaña se terminó, se alza de nuevo el fuego, es como esas velas de cumpleaños que las soplas y se vuelven a prender. Exactamente. Pero eso yo luego lo voy a preguntar, quería no extenderme demasiado con la pregunta, ¿no? De Nick. Bien. Hay una cosa que les recordamos también, que estamos por Twitch. A Nico esta parte no le gusta, pero tengo que hacerla igual. Mira, no le gusta, pero hay que hacerla, lo siento. También gracias a las personas específicamente a P. Cordescu, que se suscribió creyendo en nuestro proyecto, Nico, así que ahí... Muy bien pensado. Pero visionario. Me toca a mí, porque si dejo hablando a Nico, lo vamos a tener hablando durante 45 minutos. Oye, he hablado nada, es una muy buena pregunta, nada más. Tú pusiste en duda mi capacidad para hacer preguntas y simplemente escuchar sin hablar. Mira, yo he jugado ambos juegos, tanto el de Andrés como el de Saúl. Lamentablemente el de Andrés no lo pudimos jugar con él, pero estuvo ahí en nuestra transmisión con la Pocho. Esta vez voy a partir por Andrés. ¿Y cuánto te tomó empezar a recabar toda la información para hacer el juego? Porque tienes mucho personaje histórico, tienes mucho de todo, las piezas tienen una razón de ser, entre otras cosas. ¿Cuánto tiempo te tomó, Andrés, en poder agarrar toda esta telaraña histórica y poder plasmarlo y pensar, por esta razón son estos mecanismos, por esta razón son estos otros mecanismos? Bueno, el tema era un tema que más o menos conocía porque no soy historiador, pero soy aficionado a la historia. Es decir, me gusta consumir textos históricos por el placer de conocerlo y no solamente por el placer, sino también obviamente porque uno aprende lo que pasa ahora leyendo lo que han hecho nuestros abuelos, tatarabuelos y qué sé yo, nuestros neandertales. Bueno, satisfacer la curiosidad es un placer igual. Y satisfacer la curiosidad, ¿no? Y el tema lo conocía más o menos bien, no a nivel de un experto historiador de la Guerra del Pacífico, no, a los cuales consulté a varios historiadores también, recabé un poquito de cosas para no meter la pata. Me tomó más o menos, era un tema que conocía, y claro, no me dediqué a tiempo completo, trabajo 8 horas de lunes a viernes a hacer la información, pero me tomó un año en tiempo de diseñador procrastinador, hacer que el juego se ajustara históricamente mientras lo iba desarrollando, mientras iba desarrollando el mapa, los personajes, iba podando mecánicas, porque al final metes un montón de cosas en la licuadora y sabes de que si metes demasiadas cosas, el jugo vas a ver a demasiado nada si tienes demasiados ingredientes y tienes que darle una identidad, ¿no? Tienes que saber identificar los ingredientes. Entonces, metí muchas cosas, y aparte por tiempo juego también, ¿no? Habían cosas que había desarrollado y lo he contado antes también, para mecánicas de batallas que tomaban lo que toma el juego ahora. Una batalla se peleaba a veces en 1 hora y media con los mecanismos
de flanqueo, de tropas de refresco, de línea de suministro, y todo por representar históricamente fiel al tema de lo bélico, y al final vi que la gente se divertía más en lo bélico muchas veces con un mecanismo más simple, y además tenía que apuntar al público local, porque es otra cosa que uno tiene que pensar de manera muy importante, ¿no? En el desarrollo, mientras vas investigando, vas metiendo los datos, tienes que ver en un momento donde no satures demasiado los datos. Recordemos que, por ejemplo, el público de nuestros países todavía está la afición creciendo, pero todavía falta esa masa crítica que existe en países donde puedes hacer un juego súper especializado sobre un tema histórico muy preciso y hacerlo súper denso, y vas a vender tu tiraje de 1000, por ejemplo, ¿no? El tiraje de 1000 que saques lo vas a vender. Aquí me costó, obviamente, vender mi primer tiraje. Yo creo que me lo voy a acabar rápidamente, y obviamente tienes que ir, venderlo, sudarla, salir a moverlo. Pero en el tema de la investigación tienes que considerar eso, ¿no? Ahora, en el tema de la independencia me estoy demorando más, también porque he tenido cortes y cosas y trabajos, pero es un tema que, como sé más o menos el tema de la independencia nacional, pero como quiero ampliarlo a el tema de la independencia, los procesos en Chile, en las provincias del Río de la Plata, en Bolivia, en la Gran Colombia, ¿no? Todos esos procesos, en Paraguay incluso, que tienen un proceso distinto. Todos esos procesos, no quiero meter la pata y que un argentino me diga, pero si te has obviado la principal de esto. O sea, tengo que ir por el punto, por lo menos, que la historiografía local mantenga como un hito a recordar. Y tengo que evitar lo que sea un pecado, obviar lo máximo, ¿no? O sea, entonces tengo que dar con el clavo ya de varios países. Y eso, en estos momentos, es un proceso que tarda un poco más. Sí. Pero una sí, ya a la par estratosférica de información. Sí, más bien. o sea, tenemos técnicamente los libros de historia de hartos países, y ese juego sí, esperemos verlo prontamente, pero se entiende que va a tomar un tiempo para recabar toda la información, y como tú dices, no va a faltar el que diga, pero no es que justo faltó este personaje histórico, porque yo me acuerdo que mientras estábamos jugando Guerra en el Pacífico, tú dijiste que tuviste que hacer unos cambios con respecto a las batallas navales. Sí. En realidad fue por el tema del movimiento de los barcos, ¿no? Porque tuve al comienzo un esquema de hexágonos que no me funcionaba tan bien y ralentizaba el juego. Luego pasé un esquema de unos rectángulos más o menos cuadrados, ¿no? Bien simétricos, pero que también hacía poco funcional, y al final me decanté por el tema de una telaraña. Pero eso fue mucho más por el tema de dinámica de movimientos. Y en el tema de lo naval, sí incluí más o menos todo lo que incluía los principales navíos de las flotas. No están todos, porque en el conflicto, aparte de los barcos principales, habían hasta lanchas torpederas, ¿no? Sí. O sea, y todo. Y hubieron pequeños enfrentamientos entre embarcaciones menores. Que ya representar todo, o sea, tienes que poner en un momento el tema de hasta qué punto represento todo y hasta qué punto corto para que el juego fluya rápidamente, ¿no? Sí, lo ideal es hacer como hace no sé, Eklund, ¿no? Que él para sus juegos y de temas muy amplios tiene una gran capacidad de síntesis, y hace unas cosas súper elegantes donde todo un gran concepto se decanta en una mecánica obvia, además, que representa el hecho histórico. Sí, lograr eso es difícil. Es difícil, lo tienes que intentar, y aparte de que luego la gente se divierta, ¿no? Porque para la gente que está escuchando y no conoce el juego Guerra en el Pacífico, es un juego justamente de la Guerra del Pacífico entre Perú, Bolivia y Chile. Con respecto a eso mismo, una última mini pregunta para pasar con Saúl. ¿Qué tal fue el recibimiento de ambas partes? Y ahí dicen también que hasta barcos de pesca hubieron en la mitad de la batalla naval. ¿El recibimiento? Sí, porque claro, se entiende que hay en algunos países, o también en Chile, hay un nacionalismo tan grande que de repente, en tu caso, por ejemplo, cuando toda la gente peruana tenía que escoger a Chile, no hubo ahí un conflicto. Mira, al comienzo
sí habían comentarios, porque acá el tema yo he visto que en la historiografía chilena está menos presente incluso que acá, que es un tema central, ¿no? Porque es la gran guerra que se pelea en la República Peruana y le da identidad al Perú, porque nuestros países nacían en ese momento, tenían 70, 80 años de creados y no tenían una identidad propia, entonces se genera identidad en torno a eventos donde todos se unen en torno a una causa común. Las guerras también suceden con eso, ¿no? Al comienzo, sí, mucha gente decía, no, yo creo que voy a jugar con Chile, ¿no? Si nos derrotó, ¿quién quiere jugar con los chilenos? Y le decía, prueba jugar con Chile, ¿no? Y siempre lo repito siempre, pero lo vuelvo a repetir a la gente que no escuchó esa anécdota. Al segundo, y siempre por tendencia, al segundo round de juego ya estaban echándole los dientes al Huáscar, decían, vamos a hundir a Grau, maldito. ¿Dónde está el Huáscar? Vamos a hundir la independencia. Venga, vamos a conquistar Tarapacárica. ¿Por qué? Porque comienzan, y el switch no, el otro país, hace más de un siglo sucedió un conflicto, se rompe rápidamente a través del juego. Yo tuve acá, la mayoría de gente que estaba metida en el tema de historia y, digamos, divulgación histórica, recibió muy bien el juego en Perú, salvo un par de comentarios que hubieron, ¿cómo es posible que hagas esto? Ese juego va a desunir a nuestros países cuando queremos... Y dije, al contrario, más bien, vamos a tomar un evento histórico y lo jugamos juntos. Cuando lo he llevado a Chile, pasaba lo mismo, ¿no? No había tanta animadversión contra el Perú, porque Chile ganó la guerra, entonces, digamos, siempre hay un ánimo más ligero al respecto, pero Perder duele más de lo que gusta ganar. Pero exactamente, pero fue bien recibido, de tal manera que realmente, ¿no? A nivel de volumen, obviamente yo lo publico acá con una espacial y allá con Devir. Obviamente Devir es una empresa mucho más grande que el One Man Army que soy yo acá, con una espacial. Pero el volumen de ventas en Chile es el doble del juego. O sea, se sale un tiraje el doble tamaño que el de Perú. Es por tamaño empresa, pero también porque ha tenido una buena acogida y ha habido una nueva edición, además. O sea, y los comentarios, por lo general, han ido siempre. Yo temía más de que se salpicara un poco el tema del patriotismo y por eso también hice mucho énfasis en que todos tenían héroes. Todos los héroes tenían unas características interesantes y con las que te dieran ganas de jugar. Eso es cierto. Muy distintas y que realmente se viera de que no hay allí en esa guerra buenos ni malos, sino dos países enfrentados o tres países enfrentados con Bolivia, ¿no? Es como irle a un equipo de fútbol o a otro. Sí. Exactamente. Es diferente, al final es arbitrario. Y en el caso de Saúl, porque a Saúl agradezco que me haya agregado esto, lo acompañé en la primera y segunda versión de Patria Libre. Lamentablemente en Tierra Libertad no lo pude acompañar, pero las 3-4 veces que he jugado ese juego, se nota ahí que cada pieza, y lo comenté en Testeadores del Sur, cada pieza, cada jugada, cada cosita que hay, tiene una razón de ser. De hecho, las habilidades son históricas, entonces tú que hay como... ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo te tomó hacer todo eso? Patria Libre me tomó 3 años de desarrollo, Organ. Inicialmente, cuando lancé Tierra y Libertad en Kickstarter, estaba pensando en lanzar Patria Libre. Por ahí un amigo me aconsejó que primero lanzara Tierra y Libertad, una segunda edición, que ya lo conocía la gente y que iba a tener una mejor aceptación. Entonces, desde ese tiempo ya tenía el borrador de Patria Libre y la intención de lanzarlo. Estoy hablando del 2019. A ese punto ya había trabajado en él un poco. Entonces, lo he venido desarrollando así más o menos al estilo como dice Andrés, sin dedicarle el 100% de mis horas de trabajo, pero lleva 3 años de desarrollo Patria Libre. Desde el 2019. Pues en vez de lanzar Patria Libre, lancé Tierra y Libertad segunda edición y le moví muchas cosas a tal punto que prácticamente es un juego distinto a la primera edición. Entonces prácticamente podría decir que llevo 3 juegos, 4 contando el de cartas, un timeline que hice con las cartas de eventos que ya tenía de Tierra y Libertad. Hice un timeline mexicano. Ese sería Patria Libre, mi 4º juego, y tiene 3 años de desarrollo.
¿Ese lo hiciste solo o con historiadores? Lo hice solo. He comprado varios libros y varias revistas especializadas. Aquí hay una revista muy buena que se llama Relatos e Historias de México, y todos los argumentistas que entran ahí son historiadores renombrados, pues, que te ofrecen ya el jugo de su concepción. O sea, está muy, muy interesante lo que publican las revistas. Y pues también libros, de ahí me nutrí, de ahí por cuenta propia. No soy historiador, mi formación es de arquitecto, y de ahí saqué los eventos más importantes, y de ahí volví a depurar con los eventos más propios para el juego, porque sí tengo mucho interés en que tenga esa jugabilidad para que mantener enganchados a la gente, y creo que lo he conseguido. La gente le da una partida tras otra, y como son diferentes, tiene mucha rejugabilidad lo que es Patria Libre. Sí. Ahí aprovechamos una pregunta que hicieron. Esta vez la pregunta va específicamente para Andrés. También, Saúl, si tú puedes responder desde tu lado después de la respuesta. Dice, ¿es posible utilizar los nombres originales de los navíos? ¿Tuviste que conseguir algún permiso o algo por el estilo, Andrés? Bueno, después de la respuesta de Andrés va también la pregunta del público. También iría por tu lado, Saúl, si tuviste que pedir algún permiso. Dale, Andrés. Ninguno, porque es una representación histórica. Es como también usar los nombres de los navíos para escribir un libro de historia o un cómic, ¿no? Entonces, no hubo ningún problema, y las representaciones incluso de los navíos, muchos son imágenes de la época, ¿no? Son fotos tomadas en esa época. O sea, es un material que refleja más o menos cómo eran. De cada uno de ellos tiene una ilustración específica, así que no hubo ningún problema. Más bien, una persona creo que de una parte de la Cancillería me hizo una observación un día y me dijo, cuando vi el mapa, me dijo, tú sabes que para sacar un mapa tienes que pedir permiso a la República del Perú. Y dije, discúlpame. Sí, porque los mapas, y le dije, bueno, señor, esto no es un mapa oficial, esto es una representación lúdica de un enfrentamiento histórico entre varios países, ¿no? Un juego de mesa. Un juego de una mesa. aproximación. Sí, claro, y además yo tengo representado las partes de Perú no por las provincias en las que suelen ser organizadas, sino los territorios que a mí me valen para poder hacer la movilización del juego y de sus tropas, ¿no? Así que, por ejemplo, la provincia de Tarapacá está partida en varios pedazos, ¿no? Y más bien la zona cerca de la zona de Tacna, entre Tacna y Arequipa no está, por ejemplo, lo que ahora es acá el departamento de Moquegua. Y una vez recibí un comentario también una persona moqueguana que me dijo, ¿cómo es posible de que no hayas puesto a Moquegua en tu mapa? Yo le dije, bueno, he tenido que obviar también otros departamentos, ¿no? Porque llega hasta el norte en Perú, y también en el sur, toda la parte de Chile, hay partes que están representadas y otras que no, igual con Bolivia. Entonces, esos son los pequeños detalles a los que te enfrentas, pero son muy mínimos, ¿no? En realidad, con cuestiones de permiso, más allá de eso, son eventos históricos de dominio público. Pero, Andrés, eres un desconsiderado. ¿Qué sucede si es que alguien compra tu juego, saca el tablero y trata de llegar de Perú a Chile o de Chile a Perú, y tus datos están incompletos o están derechamente imprecisos? Por eso ese oficial de la Cancillería te requirió. Imagínese, yo me compro su juego y trato de llegar a Chile. ¿Cómo llego? No, Desconsiderado. El Google Maps ha tomado el tablero de la Guerra del Pacífico para sacar las islas direcciones, por eso hay un caos. Oye, con respecto a eso, justo pasó una anécdota en la mitad de la transmisión. Estaba jugando y de repente no me acuerdo si era Vicuña o no, pero para la gente que no conoce, Vicuña o era alguna ciudad de la cuarta región, estaba en la cuarta región de Chile. Pero justo esa ciudad estaba al sur, y dije, oye, pero esa no va ahí. Y ahí fue justo, no, que esto es una representación. Claro. Y Saúl, Ahora Saúl. sí, con respecto a ti,
con respecto a la independencia, a los mapas y todo ese tipo de cosas. Los nombres, sí. No, pues ha habido algo de algunas personas que me han dicho que el mapa puede no estar correcto y pues es una aproximación. Tengo que hacerle ver a esas personas que no pueden aparecer. Uy, se nos pegó Que no estaban los límites definidos en ese tiempo. ¿No sueno bien? Justo cuando diste la respuesta te pegaste. Okay. Quedamos en que era una aproximación. ¿Ahí me escuchan? Que nos estabas diciendo. Sí, te escucho. Sí, alguna persona me cuestionó sobre la división de las provincias y la realidad es que por la información que pude consultar no estaban bien definidas, no las tenían bien definidas ni los españoles. Entonces, se hace una explicación y lo acerco lo más que se pueda que beneficie al juego, o sea que el juego tiene una zonificación parecida al Risk, entonces pues hago la división de acuerdo a que queden equilibradas, a que sea atractiva, a que todas tengan cierto atractivo, a pesar de que la parte norte del país estaba muy desolada, todo se concentraba casi al centro de México, pues tengo que meter ahí algo que tengas un bonus por si conquistas toda la región. Y pues eso, pero no hay ningún problema con los nombres. Si así fuera, pues no existirían libros. Tienes que tomar los nombres de los personajes, de la ciudad, de los eventos, y desde ahí hacer una obra de arte subjetiva. Bueno, una obra lúdica en este caso, ¿no? Oye, sí, Nico. Subjetiva desde un autor, y pues cuando tú compras un libro, te sometes a criterio del autor del libro. O sea, no creo que alguien tenga la capacidad, y si la tuviera, pues no le creería que diga, yo tengo la verdad absoluta con mi libro. No, o sea. Porque imagínate, con Nico nosotros tenemos nuestra guerra en el Pacífico y Patria Libre en el auto, entonces cuando viajamos a Perú hay que sacar el juego completo. Y cuando y si vamos a México, tenemos que usar tu tablero para poder ubicarnos en México. Van a llegar a Nueva Galicia y a el Reino de Santander, provincias que ya no existen desde hace mucho. Ya me imagino a Organ y yo en medio de la nada, así como, aquí debería haber una ciudad. Sí, Claro, que hago en Moquegua, ¿no? Estos diseñadores de juegos me estafaron. Como, Moquegua no existe. aquí hay una ciudad, ¿por qué hay una ciudad aquí? Esto no debería existir, no está en mi mapa. Sí, pero como diseñadores debemos ser muy tolerantes con esa gente, porque es gente que no juega mucho. Entonces hay que hacerles ver de qué va, y pues que no se pongan tan intensos. Al final de cuentas estás haciendo sugestiones de lo que pudo haber pasado en la historia, pues por eso se llama un juego. Sí, o sea, imagínense si en los videojuegos hay veces que a ciertos militares le agregaron 3 centímetros más de patilla y la gente ya está en Twitter reclamando, ¿cómo tienes 3 centímetros más de patilla en cierto personaje? Es como, ay, de verdad. Uno tiene que entender, ustedes como desarrolladores tienen que tener, chistosamente, eso como si saca en Chile ese cuero de chancho para que la gente venga, pero si ahí no hay una ciudad, eso no se llama así. Y uno como, sí, tienes toda la razón. Pero a veces sí tienes razón, Por ejemplo, en la primera edición de Tierra de Libertad, sí cometí un error grave, se puede decir, porque en una zona costera del norte le cambié el nombre a la costa, era a Culiacán, creo que le cambié el nombre. Entonces, esas sí son errores que están mal. Como diseñador, pues te estás poniendo un nombre distinto, pues, y hay que aceptar también cuando uno lo hace en la primera edición. Sí, pero ¿quién no ha mandado a imprimir, quién no ha mandado archivos de impresión con errores? Sí. Es como Nico, le ha pasado a todo el mundo. Nico ahí con sus experiencias. Yo antes de mandar a hacer las cartas de Emporus hice 11 revisiones de las cartas y en cada una de las 11 encontré un error. Sí. A la número 11 dije, tengo que detenerme. Porque
el que tenía que revisar archivo por archivo cada una de las cosas, etcétera, hacer como una Y luego checklist está con cada cosa el manual, eterno. la Entonces, revisión del Uy, manual. el manual, uh, menos mal a mí con respecto al Nico, me siempre tocó pasa algo. revisarle un párrafo del manual. Y ahí estuvimos como 4 o 5 horas, no, fueron como 4 horas revisando de qué manera podía ser bien escrito, ¿te acordás, Nico? Sí, pues es que ahí estábamos comprimiendo todo el asunto a 2 páginas. Claro, es que resumir las reglas es una cosa, ¿verdad? Pero volvamos al tema Escribir histórico. bien y resumido, eso es casi como el unicornio de los manuales. Nico, Pero bueno. le doy a usted el pase. Ya, pero me toca a mí, me toca preguntar a mí. Ya te tocó y le preguntaste al público, le mandaste una carta a tu abuela para que les hiciera una pregunta, me toca a mí. Si no, ¿para Dale. qué me trajiste? Kiko, quiero mi pelota. No, este es mi pelota. ¡Quiero Dale. mi pelota cuadrada! Bueno, ya. Entonces, mira, es que yo tengo hartas cosas que preguntarle. No sé si vayamos a alcanzar, no creo. Pero yo por lo menos conozco algo de juegos históricos. En general, los juegos históricos bélicos tienen una estructura bastante definida, ¿no es cierto? Los juegos histórico-políticos / bélicos también tienen ciertas estructuras, como decía Andrés, este modelo del Twilight Struggle, que no es el primer juego que implementa esa forma de mecánica, sino que viene de mucho antes, está senderos de guerra, etcétera, para atrás. Incluso creo que se ha utilizado para estos típicos juegos que hacen de elecciones, que de hecho el autor de Root hace ese tipo de juegos de elecciones norteamericanas, etc. Entonces, la estructura general no es el punto, ¿ya? Porque siempre uno va a tomar alguna estructura general desde la cual empezar. Pero algo que mencionaba también, creo que Andrés hace un rato, sobre Clump, que es esta habilidad como para convertir un hecho histórico en una mecánica simple, o no tan simple quizás, pero hacer que haga lo mismo, por decirlo en términos como muy genéricos, muy ambiguos. ¿Ya? En el fondo es, en el proceso de convertir la historia en un tablero con mecánicas, ¿qué forma usan ustedes para poder convertir hechos históricos o situaciones que se dieron en la historia en una mecánica? Es decir, ¿cómo hacerlo, hacer esta incorporación temática de la historia desde el punto de vista mecánico? Saúl. Bueno, mi estilo es condensar personajes y eventos. Una vez que tengo esa condensación, esos elementos ya depurados, hago conexión entre ellos. Hago conexión. Es lo que he hecho en Tierra y Libertad, y es lo que hice en Patria Libre también. De manera que, por ejemplo, si tú tomas la carta de Hidalgo, tú empiezas con la carta de líder de Hidalgo, y cuando Hidalgo quiere comprar cartas, si hay una carta afín a él, está señalada de alguna manera. En Patria Libre lo señalé por medio de unos banderines con número. Por ejemplo, el Grito de Dolores, que hace referencia a esta ilustración que tengo atrás de mí, que es donde está Hidalgo dando el grito de uniendo a los rebeldes para unirse en contra del mal gobierno, según él. Entonces, tú ves la carta Grito de Dolores, que tiene el mismo banderín que tu carta de Hidalgo que tienes en tu área de juego, hace match. Entonces, comprarla no te cuesta nada. Haces la acción comprar carta y jalas Grito de Dolores sin pagar unas monedas que vienen indicadas abajo. Entonces, eso da cierta versatilidad y va creando una temática, o le va dando identidad a tu facción. Aquí podemos ver, esos banderines están a la izquierda. Hidalgo tiene del 1 al 4. Él fue el que inició el movimiento, entonces está relacionado con las primeras cartas de evento
que empezaron el movimiento de independencia. Entonces, si tú te pones a checar en las cartas de evento, cuál es la carta 1, cuál es la carta 2, cuál es la carta 3 y cuál es la carta 4, en ellas no hacen referencia directa a Hidalgo, pero tú la relacionas por los banderines que tienen, entonces ya dices, entonces Hidalgo participó en la abolición de la esclavitud, en el grito de Dolores, en la toma del estandarte de la Virgen de Guadalupe como insignia insurgente, y así, y cada personaje tiene sus cartas afines, de manera que eso permite que el juego no se dispare como un juego abstracto que le puedes meter cualquier tema y funciona. O sea, tiene coherencia histórica lo que está sucediendo. Calleja tiene cartas que lo vinculan con el ejército realista, con el cobro de impuestos y con actividades pues, que hicieron ellos en su época. Y esto le va dando identidad a una facción. Si tú quieres optimizar tus jugadas, pues te conviene optimizarlas. De esta manera, te das cuenta que, por ejemplo, la carta de Grito de Dolores no solo se vincula con Hidalgo, sino con otros conspiradores, y se hace toda una telaraña, una amalgama de cartas que se entrecruzan, y luego las vinculo con la región, de manera que algunas cartas solo se pueden activar en ciertas regiones, y luego las vinculo con el tablero de popularidad, de manera que hay acciones que dan popularidad y hay otras que no, y se crea todo un metajuego cuando estás participando en las partidas que le dan justificación histórica al juego, a pesar de que sigue siendo un juego y de que pues no es fidedigna lo que está sucediendo ahí, pero no está tan disparatado, de manera que sirve muy bien como introducción para este pasaje histórico. Si te sirve perfecto, tú puedes empezar a ver carta por carta, leer las descripciones de las cartas de evento y ver con quiénes se vinculan, y tú ya en tu cabeza vas creando un entramado que te acerca de forma pues muy dulce a la historia, ¿no? Muy condimentada o muy así confitada. Y pues eso es precisamente lo que quiero, acercar a los niños, acercar a los adultos, acercar a todo el público, acercar a gente de otros países a este evento que, dicho sea de paso, es extraordinario, está lleno de tramas, no le pide nada al libreto de Game of Thrones o una cosa así, está lleno de actos heroicos, de actos repulsivos, está lleno de sangre también, hubo matanzas terribles. Entonces, la realidad termina siempre superando a la ficción. Sí, o sea, entonces de ahí yo quedé fascinado con la independencia. También con la revolución en su momento me enamoré de la historia a partir de que me empecé a compenetrar tanto de todos los detalles que suceden, y también comprendes muchas cosas de cómo se está moviendo la geopolítica actual, ¿no? Sí. Entonces, desde un punto de vista técnico sería, tú usas a los personajes históricos, ¿no es cierto? Tienes los lugares históricos y ellos y ambos los vinculas a través de hechos, que serían, en la parte de Patria Libre serían estas cartas, y para que, digamos, guiar un poco por un lado más históricamente justificable, ¿no es cierto? Para que no tenga revolucionarios subiendo impuestos a cada rato, que sería en este sentido un incentivo blando para que sea más fácil realizar las acciones que realizaría el bando que tú dices. Y en el fondo también intuyo, por lo menos, que tiene que ver con el orden en que van ocurriendo estos hechos y de la forma en que se desenvuelven en particular, lo que va dando la narrativa en específico. Sí, las cartas están divididas en 3 fases y van apareciendo cronológicamente. Te comentaba, Patria Libre tiene 3 motores. Las cartas que ya les hablé ahorita, las órdenes, las fichas de orden, que esas son en general, y el tablero de popularidad, y todas están interactuando entre ellas, y lo que intenté es que tuvieran justificación histórica, de manera que si un ejército abusa de un ejército menor, pierde niveles de popularidad en el otro motor,
Entonces debes tú ir equilibrando estas tres poleas a fin de optimizar tu estrategia. Y pienso que se logró bien. La verdad es que lo he probado con testeadores, con diseñadores también aquí de México, y me han hecho muy buenos comentarios sobre Patria Libre. Andrés, Cada quien tiene su entonces, estilo. Yo hago la trama de las cartas y quiero que narren algo. En Tierra y Libertad el motor es distinto, las mecánicas, todo es muy distinto, es cooperativo, entonces, pero se hace una narrativa, es muy inmersivo. Tú tomas una carta como revolucionario, tomas una carta de objetivo y automáticamente abajo hay una carta de los conservadores que se activa, y esa carta puede ser, por ejemplo, Francisco I. Madero funda su partido político, y la carta de abajo, por ejemplo, como están ordenadas también históricamente, puede ser algo relacionado a Madero, que puede ser o que lo apresan o que lo persiguen o inclusive cuando lo asesinan. Entonces hay una narrativa que se va dando en el juego muy interesante. Yo lo que hago, mi estilo es entrelazar las cartas principalmente, es como la melodía. Y ya de ahí yo dejo que el juego narre lo que quiere que pase, y salen cosas muy distintas y muy locas. Tú le dibujas la cancha en el fondo Sí. a ciertas cosas. Ahora el turno de Andrés. Andrés. Bueno, el tema de adaptar la historia a las mecánicas tiene que ver yo vengo de formación rolera, de jugar juegos de rol, entonces yo quiero que te metas dentro del tema, ¿no? Antes que hacer como también comentaba un poco Saúl, ¿no? Antes que hacer un display de mecánicas abstractas y que el tema del juego sea una anécdota, que no tenga nada que ver con mi display de hermosas mecánicas que estoy poniendo dentro. La cosa tiene que ir por el tema de la mecánica interrelacionada al episodio histórico y a meterte en el pellejo de los personajes, vivirla, ¿no? Y que las decisiones que tú tomes jugando en uno u otro bando sean naturalmente empujadas por la mecánica del juego hacia lo que históricamente ese bando podría ser. Y si es muy aberrante, que sea una cosa muy también aberrante en la estadística del juego, que tengas que decidir por algo que normalmente no sería digamos, el camino común histórico, pero que puedas variarlo, sí, ¿no? En el caso de Guerra en el Pacífico, por ejemplo, las mecánicas, obviamente la mecánica era de un wargame más clásico, ¿no? De avance de tropas, pero también añadí un poco el tema de intriga con respecto a blufear con lo que tú tienes en el ejército que manejas, ¿no? Es decir, tú ves que se aproxima una fuerza, pero no sabes el contenido de la fuerza hasta que se revela al entrar en batalla o cuando aplicas un efecto de espionaje, ¿no? Porque las divisiones de cada ejército están cubiertas por una ficha que impide que veas cuántas tropas tiene el rival. Y las mecánicas que tú vas aplicando también no solamente es eso, porque yo no quise hacer un juego de tropas que se enfrentan y lanzan dados, ¿no? Apliqué un tema de teoría de juegos básica, el dilema del prisionero, para el tema de que al comienzo de cada ronda de todos los bandos, el bando de Perú y Bolivia y el bando de Chile, pudieran sacar una especie de resolución política de cómo van a tomar ese turno de juego, la parte política, y tenías 3 opciones, ¿no? La agresiva, la cautelosa y la defensiva. Y ahí tienes dinámicas de donde la colaboración puede beneficiar a ambos bandos, o si ambos se ponen muy agresivos a nivel político, a nivel, digamos, de maniobra diplomática, qué sé yo, ambos pierden, ¿no? Y si ambos, digamos, se ponen muy cautelosos, también ganan, ¿no? Y si se ponen demasiado defensivos, pues se estancan, ¿no? Y cada una de esos casos tiene una ventaja con una carta y una desventaja con la otra. Y también dinámicas, en las nuevas ediciones del juego añadí dinámicas un poco porque el tema de cuando ya te va mal en un juego, tú dices, estoy perdiendo, ¿no? Y comienzas a bajonearte un poco y comienzas a jugar un poco para salvar la cara o para no patear el tablero.
ha añadido mecánicas en la siguiente edición un poco que si tú te quedas sin tropas, pues te sale una tropa digamos, mínima de la resistencia popular para que pudieras seguir jugando y seguir moviendo y seguir teniendo la experiencia de juego y seguir teniendo una esperanza, igual, ¿no? Cuando los héroes, antes los héroes surgían con una tira de dado y ahora surgen por pérdidas militares, ¿no? Pérdidas de divisiones o pérdidas de barcos, de determinado número de barcos. Ahora surgen los héroes que son los que te dicen, estás perdiendo, pero surge un héroe, ¿no? O un mártir en la causa, que es el que te da una ventaja especial para que tengas esta ventaja especial para que sigas jugando. Entonces, temáticamente es el héroe que surge de la adversidad, digamos, en momentos. Exactamente, el héroe que surge de la adversidad. Narrativa, digamos. Exactamente, y es para que los bandos, el juego siga siendo jugoso hasta el final, ¿no? Y que hasta el final tengas una tensión. Y ahora con el de Independencia, igual con este otro juego que es de geopolítica que les comentaba al comienzo del juego y que lo he paralizado últimamente el diseño por el tema de lo que ha pasado en Rusia y Ucrania, porque involucraba a Rusia, China, Estados Unidos y la Unión Europea. No era de guerra, sino también de política y de juego, digamos, de diversas cosas que puede ser una potencia para lograr su meta, ¿no? Que no es necesariamente la dominación global, sino agendas propias, un juego asimétrico, ¿no? Y en el de la Independencia también estaba añadiendo otras mecánicas donde se representara, donde la parte de las campañas sea también presente, pero no sea el núcleo principal que se llevara todo el destino, ¿no? Sino también el tema de la influencia. Porque es el juego el tema de la independencia, de me quedo con España, ¿no? O me proclamo un reino independiente de España, pero que sigue siendo fiel a la corona, o me proclamo república, es el dilema que se enfrentan las fuerzas de la independencia en diversos países, y además los sistemas de gobierno que van a aplicar con esos nuevos países que van a nacer, ¿no? En ese momento, como existía todavía la frescura de la Revolución Francesa, la ilustración y la explosión racional de ideas, había un sueño sobre una humanidad mejor, ¿no? O sea, algo que ahorita ya no somos muy cínicos, porque en esta época lo hemos perdido. Como nos ha ido tan mal tantas veces, hemos pasado todo el siglo XX lleno de tragedias, hemos visto que el progreso humano está lleno de problemas, pero en esa época no había pasado eso y había un sueño utópico de un paraíso en la Tierra, que lo toman tanto los independentistas, lo toman tanto la gente de la Revolución Francesa, lo toman los revolucionarios marxistas a finales del siglo XIX, comienzos del XX. Todos tenían un sueño de que iban a traer el paraíso a la tierra, literalmente, que iban a cambiar el mundo, porque hasta ese momento el problema había sido que habían tenido reyes y monarcas absolutos, y con el gobierno del pueblo, la cosa iba a ser súper bien, ¿no? Como nos ha ido bien a Sudamérica 200 años de historia constitucional. Sí, tenemos nuestros problemas. Pero puede que no sea cinismo, Andrés, quizás es experiencia. Ese punto es interesante, Andrés. En Tierra y Libertad, el tablero de popularidad hace alusión a 3 columnas, tiene 3 columnas el tablero de popularidad. Y la primera hace alusión a la ilustración francesa. Entonces agarras poderes que yo relacione con los ilustrados, o igual si bajas pierdes esos poderes a la inversa, los pierdes. La segunda columna es el poder militar, y la tercera columna, ¿cuál crees que es? ¿La religión? Exactamente, la iglesia. Claro, importante. Sí, entonces sí te recomiendo que entres a la campaña. Pienso que podrías obtener varias cosas. Yo me había unido a la campaña de Patria Libre, pero no sé si porque se cortó ese Kickstarter y volvió al nuevo, no sé si se reseteó mi contribución o no. Sí, se resetea. Ah, se reseteó. Entonces no, me tengo que meter, porque yo quiero tu juego. Sí. Ese juego está en mi wishlist así hace tiempo, así que... Sí, yo estoy interesado en hacer trueque. Mandes un Guerra del Pacífico y yo te mando un Patria Libre, ¿no? Perfecto. Hay que hacer esto presencialmente. Ya tocará. Sí, y ahora como hay tanta actividad ahí en Chile, fácil los visitamos, no sé, yo también tengo los business en Chile que resolver. Bueno, nosotros queremos, con Marlene, queremos ir a Perú ahora en abril. Avisen, ya sabes. Te lo había comentado antes, así que pero estamos viendo ya más exactamente la fecha. Oye, Nico, y también contigo quiero hacer trueque, que me mandes un Emporus. Bueno, yo de hecho en Porus ya lo conversamos hace unas semanas atrás con Marlene.
y vamos a sacar los últimos 350 juegos y vamos a ponerle ¿Aún ya no algo está por fuera, así producido el juego? que vamos a guardar uno. ¿Está en el tintero? ¿Todavía no está en venta? Sí, ¿Cuál? tiene 2 ediciones. No ya sé, tiene ya, 2 ediciones. sí. Lo que pasa es que nosotros tenemos que hacerlo nosotros. La forma en que Sí. producimos es como un poco parecido a Andrés, que hay que estar ahí, digamos, ¿Y qué tal si nos mandando a platicas un imprimir, poco de haciendo todo, y Emporium, nosotros aprovechando? tenemos que armar los juegos porque nosotros los ensamblamos aquí. Está todo guardado muy compacto para evitar problemas de almacenaje. Aquí en Chile tú sabes que el país es así, o Y sea, no caben los juegos de tú, lado. tú pones... Todos los juegos están alineados en Sí, fila. Sí, de todos hecho- los juegos están alineados así. Esto, Están comiendo mira, junto al yo mar, así estoy con con sus los juegos pies atrás. colgando hacia el mar en este momento. Y tengo mis juegos ahí que están haciendo equilibrio en un Oye, y los metes condensador. en bolsas para que no se humedezcan con la playa, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, Platícanos, entonces como platicamos de hay Emporium, muy poco Nico. espacio Dale, planito, Nico, etcétera, aquí te- el almacenaje es bastante costoso. Nico, Entonces, te dejo por un eso poco de rienda suelta para que hables de Emporus, pero te voy a intentar limitar. no, sí, Te era están eso. preguntando, ¿no? Que te están Pero preguntando. qué bueno que me dijo Saúl porque le vamos a tener que guardar uno, porque si no, después no vaya a ser que lo vendemos todos y no llama Saúl y no nos queda nada. Así que, bueno, Andrés ya tiene el suyo. Sí, yo tengo el mío. Y estuvo el otro día en la cola para una... Estamos testeando varios juegos, incluso uno de un autor que probablemente vayamos a ver si se va con una espacial aquí también. Y teníamos el Emporus en cola, y justo te mando la foto y digo, vamos a probar el juego. Aparte vamos a probarlo con Javier Zapata de Malabares, que ha diseñado otros juegos acá, y con Diego Sotomayor de Ponte Mosca. Sí. Y lo íbamos a testear y todo, pero bueno, se hizo la jornada corta y voy a... No sé, con los testeos siempre se va todo el Oye, tiempo. Nico, Sí. Nico, y para que le explique un poco a Saúl de qué se trata tu juego, porque es lo que quiere saber, de qué se trata tu juego. Sí, hombre. Bueno, muy resumidas cuentas, para no hacer esto acerca de mí, porque ustedes son los invitados. Pero Emporus es un juego en que tú eres un mercader que vive en un archipiélago que tiene forma de tortuga, que tiene una gran isla al medio, 5 alrededor, y tú vienes una de las islas pequeñas de alrededor. Son las islas que producen los recursos que consume la isla capital. Entonces tú vas a la capital y tienes que tratar de producir la mayor cantidad de artesanías, cumplir contratos, etcétera, porque quieres ocupar el recientemente vacante escaño en el consejo de la capital. Entonces, básicamente tiene un mercado al medio en que suben y bajan los precios a medida que se van comprando más y se van ocupando más los recursos. Tienes que hacerlo lo más rápido posible porque al fin y al cabo es una especie de carrera. ¿Quién es el que hace los puntos más rápido en la menor cantidad de turnos? Entonces, y aquí muchas veces las personas subestiman el poder del intercambio, pero el intercambio es de las mecánicas más fuertes del juego, porque en el fondo, como lo más importante es hacerlo rápido, cada vez que tú gastas tu economía, en el fondo tu cantidad de monedas se gasta, esas monedas tú no las pierdes, ¿no? Que si las recuperas cuando tú vuelves a tu isla, tienes que ocupar un turno para volver a tu isla, recuperar tu economía, y cuando vuelves a tu isla y recuperas tu economía, además tu isla te da un poco de su producción para ti. Entonces, en ese ir y venir de conseguir y gastar recursos, tienes que ir armando el esquema de cómo vas a hacer la mayor cantidad de puntos en menor cantidad de tiempo. Como dicen aquí, Eso un es juego muy capitalista. Somos capitalistas. Pero eso es básicamente el juego, bastante rápido y bien perdona poco, ¿eh? ¿No? O sea, desde el punto de vista como era histórico, pero no, de la ¿verdad? negociación. No. ¿No tiene tema histórico? No, tema histórico no. No, sí, por eso a mí me llama mucho la atención lo que hacen ustedes, porque yo traté de evadir deliberadamente cualquier cosa histórica. para evitar entrar en el... porque si no me iba a meter en las patas de los caballos no y pasa la verdad nada. es que no iba a salir bien parado de eso. Así que Oye, yo lo que hago con todos los juegos que hago es
ponerlos en alguna parte, en Far, un far away. lugar hipotético. Far, far etcétera. away, en una galaxia muy Luego, lejana. lo totalmente opuesto a ustedes. Oye, Entonces, con respecto, tengo una pregunta porque claro, Saúl lo hace por Kickstarter. O sea, igual la pregunta es para los dos. Y Andrés lo hizo por Devir, pero es muy difícil a ver, sacar del país el juego. Partamos, Sí, yo creo que sí. partamos con Andrés ya que justo está No, respondiendo. ya, bueno, sí, yo creo que sí, ¿no? El tema es, creo, en mi caso, y justamente la ventaja allí ha sido la temática. Y también yo estoy apostando un poco a eso con independencia. Probablemente se le interesa a alguna editorial, Devir o quien sea también más grande que yo. Yo soy chiquito. Es un tema que ocupa toda Sudamérica. Y creo que va por el tema de que en el caso de Guerra en el Pacífico era un tema que justamente le interesa a Devir Chile, no a Devir España, ¿no? Es Devir Chile quien lo publica y quien se vuelve nuestra casa editorial allí en todo el extenso y estrecho país del sur. Espero que los Guerra del Pacífico no estén almacenados al lado de la costa ahí de la estrecha geografía chilena. Pero es difícil porque yo he visto intentos y cosas que no voy a tampoco ser infidente de varias tratativas, ¿no? Y que siempre quedan un poco allí de publicar títulos entre países, ¿no? Porque sí, acá en Perú incluso empresas locales han reeditado juegos que son éxitos de Estados Unidos, ¿no? O de Europa, con licencia y todo, ¿no? ¿eso como localización o como una reedición completa? No, es como sacarlo con la firma local, creo, y ellos ya no tienen que comprarle a alguien más si no se... Es exactamente el mismo juego, entonces el juego, una localización. es el juego, digamos con firma Sí. local, ¿no? Pero es Entonces, el mismo juego es localización, ya. bajo licencia, sí, todo. Pero es difícil, no sé, yo no he intentado, a mí Kickstarter todavía me da miedo por el tema, y eso es algo que ahorita le voy a preguntar a Saúl cómo le va con el tema de la distribución de Kickstarter, que todo el mundo me ha advertido que la distribución siempre es el punto más crack, donde entre la ganancia y el tema de la logística hay un equilibrio muy delicado. No sé, Saúl, ahora me pongo entrevistador también, pero también por curioso. Para aprovechar. No es por pedirte el dato, pero dame el dato. Ya que hay que responder la pregunta, Saúl, dale. El tema del shipping, de los envíos, se está poniendo cada vez más difícil, Andrés. Cada vez más difícil. Ahorita hay una guerra fría entre Estados Unidos y China. Y bueno, también contra Rusia, pero la manera en que están ellos golpeando la economía china es de que subieron muchísimo los impuestos para ingresar los productos allá, de manera que quedan barcos, quedan contenedores parados un mes o dos en los puertos de California y en los puertos de Estados Unidos. Entonces los costos y los tiempos están incrementando bastante, y la Unión Europea también tiene medidas muy proteccionistas. Entonces es todo un tema, de manera que yo en la campaña lo especifiqué. Saben que los precios del envío al día de hoy están así más o menos, no incluyen los costos de aduana, y pues si te metes a la campaña ya tienes esa información. No es muy sostenible esta situación. Yo espero que para octubre o noviembre, que esté lista la producción de Patria Libre, ya esté más relajado este asunto, porque al día de hoy sí está muy complicado la manera en que lo han resuelto algunos creadores y algunas empresas. Es que contratan diferentes compañías para cada región, de manera que para Estados Unidos tienen a Quartermaster Logistics, por ejemplo, para China tienen a BFI, y para Europa tienen a otro diferente. Hay algunas opciones,
pero sí tienes que resolver ese acertijo, hacer tu producción en China y ahí donde hacen la producción, dividir tus juegos ya con un cálculo previo y decir, este contenedor se va para esta compañía, este contenedor se va para esta compañía y este se va para esta compañía y este se va para México, pues yo aquí quiero tener varios juegos para vender. Entonces, es todo un reto que no se puede contestar con una sola pregunta, una sola frase, ni con dos. O sea, ocupas investigar las compañías que están haciendo los envíos, ver cuál cobra más barato y cuál es más eficiente, o sea, que tenga los dos, la mejor relación entre esos dos conceptos, y pues ahí esa compañía usar para enviarle tu juego a los mecenas. Y no es una tarea sencilla ni barata, entonces pues sí, es todo un reto. Aparte de hacer el juego, aparte de venderlo, enviarlo es otro asunto. A eso mismo apuntaba la pregunta. O sea, creo que respondió la duda de Andrés. Pero la mía iba a eso. O sea, tú tienes que investigar mucho con respecto a los lugares que estás enviando, los países que estás enviando. Supongo que tienes que estar mandando cotizaciones, preguntar por cotizaciones a muchos lados del mundo, etcétera. Porque en tu caso, o lo tienes que hacer tú, o hay alguna empresa externa a la cual hace ese tipo de servicios. Hay algunas empresas externas. BFI hasta el año pasado tenía costos muy económicos a todo lo que es Asia Pacífico y a Estados Unidos. Tenía costos muy, muy atractivos y le pusieron un muro de hierro enfrente a tal punto que ya no conviene hacer los envíos por ahí a Estados Unidos. Asia Pacífico sí, ahí tiene como los impuestos aduanales incluidos y es muy accesible mandar, por ejemplo, a Australia, a Japón, a todos los países que están cerca de China. Es económico enviar, pero ya si quieres enviar a Estados Unidos ya no funciona, y si quieres enviar a Europa sí funciona, aunque aumentaron los costos. Entonces, ya cuando esté más próxima la producción a salir de las bodegas chinas, voy a volver a recalcular todo, porque no tiene caso hacer cálculos minuciosos ahorita. Está cambiando mes con mes el panorama, están cambiando las la cosas. predicción está bastante difícil para poder El año lidiar pasado- con Y el fletes, año ahora con lo que está seguros, pasando en Europa, almacenaje, con lo de etcétera. Ucrania y con lo de Rusia, quién va a sabe ser cómo se ponga, si se complique aún más, o no sé qué vaya a pasar. el año pasado por el tema de como se cortó la demanda por coronavirus de importaciones de China, entonces las navieras cortaron un poco sus esquemas logísticos normales y luego volvió por una super demanda porque la gente compraba online un montón. Los shipping se multiplicaron por 7 en un momento. Lo que yo sé es que se multiplicaron por 7 de China a América, por lo menos. Sí. Y estaba yo viendo, obviamente, para el tema de que ya se me están agotando otra vez ya los de la tercera edición para sacar el cuarto tiraje, y me he aguantado un poquito, ¿no? Para esperar cómo se regularizan esos precios, ¿no? El otro es como dices, esa pesadilla logística de que el contenedor vaya a diferentes almacenes y luego uno a ti, y luego, digamos, hacer la repartición y calcular los gastos, sobre todo para uno no entrar en pérdida, ¿no? Pues la campaña, bacán, saqué mi juego y me dejó en rojo, ¿no? O sea, no es la idea. La idea es que me fui para atrás. Claro, hice un bien a la comunidad lúdica y bueno, lo financié, ¿no? Es que... Claro. No, y bueno, también, pues ya por experiencia comprando Kickstarter, o sea, no, yo no he hecho ni uno, pero hay cierta disposición igual dependiendo de, porque hay Kickstarters en que básicamente el Kickstarter tiene una pequeña maña, sí, un truco que juega a favor del que lo hace, claro. Ya que juega con los costos hundidos. En el fondo, el costo hundido es básicamente este ejercicio de contabilidad mental que hacemos los seres humanos, en que tratamos de salvar, entre comillas, un costo en el que ya incurrimos por costos adicionales. En el fondo, si a alguien le dicen perdiste 15 millones de dólares
en este proyecto. Pero podrías tratar de nuevo por 4 más, usando lo que te quedó de los 15 millones de dólares que perdiste. Entonces esa persona va a tener una mucho mayor disposición, entre comillas, si es que va a, entre comillas, en su narrativa, salvar sus 15 millones de dólares con 4 millones más. En el fondo, eso es un costo hundido, un error lógico. En estricto sentido, la pregunta correcta es, ¿quieres hacer el mismo proyecto por 19 millones de dólares? En el fondo. No salvar 15 por 4. Nadie te asegura que los 4 van a salvar los 15 tampoco. Entonces, Kickstarter funciona con eso. Es decir, hace mucho tiempo atrás, en un costo que ya simplemente lo pagué, pero que lo tengo presente, por lo tanto, como ya no lo estoy pagando, ya lo digerí, ¿no es cierto? Y lo siento como mío. Tiene un sesgo de apropiación también. Kickstarter te dice como, justo ahora que tienes que pagar el envío es tanto. Y ahí el que lo compra dice como, ya, tráelo, lo que sea que cueste, tráelo. Sí, como consumidor pasa mucho eso. Quizás te podría servir como aprovecharte de eso. Sí, a mí siempre me molestó cuando los Kickstarter decían como envío como por confirmar versus los que te decían de antemano cuánto iba a ser el envío. Aunque yo sabía que los que te decían de antemano el envío era una apuesta bastante arriesgada, porque en el fondo podría pasar cualquier cosa en el tiempo intermedio, como hemos visto ahora. Como dice ahí Nico, Entonces, eso es una apuesta. aprovechense de eso, chiquillos, aprovechense. Díganle a la gente, no, si no se preocupen, después vemos lo del envío. Nico, Y la gente va a pagar lo que sea. nos quedan un par de minutos ahí para Sí. poder poner. Hagamos una pregunta cortita si quieres, Nico, y jugona si es que te apetece. Ya. Dale. Cortita y jugona. Una pregunta jugona, no de desarrollo de juegos. Sí, para preguntarle ahí al desarrollador, obviamente. Yo, a ver, ¿les gustan los juegos de naipe? Nah, De naipe español o de naipe inglés, les voy a elegir. Eso es. A mí no, personalmente sí los juego, pero no soy muy afecto a ellos. Andrés. Yo también nunca fui fan. Siempre buscaba cualquier cosa que no sea naipe, justamente. Por favor, Sí, quítenme. no sé, a mí me pasaba similar. Hay un juego, sí, que les voy a recomendar. Yo tampoco soy muy fan de los juegos de naipe. Lo que pasa es que mi abuela nos forzaba, entre comillas, a jugar póker con mis primos. Entonces nos sentaban en una gran mesa y nos hacía pagar de verdad. Oye, buena abuela. Lo desplumaba, pero eso es formación sentimental, porque el ejercicio de poner la famosa cara de póker es fundamental para la vida. Oye, Sí, Nico consulta, pero, le hacía apostar y les decía, ok, esto es lo que les voy a dar a cada uno esta Navidad. Pero ¿saben qué? Mejor hagamos un monto grande y veamos quién se lo lleva. Saludos ahí a Lúdico Platense. Así que, bueno, le recomiendo un juego que se llama Nesos. Recuerdo que era de Aiello, creo, no recuerdo. Pero es Nesos con 2 S. Y eso es básicamente un mazo de cartas. Y es bastante entretenido jugarlo porque lo puedes jugar con un iPad inglés. Y es bien sencillo de jugar. Es un juego de blufeo, derechamente. Es una pregunta directa al grano. Pero ya que no les gustan, digamos. Y de respuesta cortita. Sí. ¿Con qué juego partieron? ¿Con qué juego? No con qué juego partieron. ¿Con qué juego se enamoraron de esto? Del juego de mesa. Este juego que ustedes dijeron, soy jugón. Yo con Twilight Struggle fue el que me marcó y fue también el origen de Tierra y Libertad primera edición. Mira, ahí directo. ¿Y Andrés? Se notará en el Guerra en el Pacífico, pero yo, bueno, en ese momento era alternativo, a pesar que ahora es más que como el Monopolio, el Risk, y de ahí saltar al Daxis Analyze, ¿no? Comencé con ellos y de ahí más bien entró el Catán, que rompió un poco todo el esquema el que había acostumbrado, ¿no? Que también lo trajeron por aquí, pero fueron con esos 3, ¿no? Mucha gente ahora le tira mucho hate al Catán, ¿no? Lo tratan como un monopolio más, pero realmente ténganle mucho respeto al Catán, por favor. Catán corazón. El responsable de la difusión de este hobby. Es como Fue la punta de lanza. Mira, hay que decir unas cosas y voy a terminar con la pregunta del público.
hay que tenerle respeto, como tú decías, a ciertos juegos. Por ejemplo, el 1 también hay mucha gente que ahora reniega del 1 completamente. Pero estaba ahí cuando niño chico y ahí de repente, oye, pero con esta cartita se puede jugar. Y ahora es como, no eran naipes, era uno. Sí, correcto, no Era eran uno, naipes, sí. era el 1. Era el momento de destruir a tus amigos. Con el 1. Exactamente. Acá hay una pregunta que están haciendo, es ¿qué les motiva a seguir en el desarrollo de juegos de mesa? O sea, ¿con qué cosas ustedes dicen, oh, ya, continuemos y me sigo y sigo en este camino del desarrollo? A ver, Saúl. Le doy, pues a mí principalmente el gran hueco que está en la historia de México en cuanto a juegos. Hay un vacío enorme. Patria Libre es el primer juego especializado moderno en la independencia de México. Por ahí hay algunos otros en Wargame Geek, pero tratan la independencia de forma continental. Y Patria Libre es el primero que se especializa en esta etapa histórica y en ese lugar, pues en lo que es ahora México. Entonces, alguien tiene que incursionar en esa parte. ¿Cómo es posible que sea un evento tan importante del que nació la nación y que no haya representaciones lúdicas sobre esa etapa? Entonces, lo mismo pasa con la toma de Tenochtitlan. O sea, hay un vacío inmenso en todo lo que se refiere a América Central y América del Sur también. Por eso ahí hay mucha justificante también para el trabajo que está haciendo Andrés, porque los juegos que hay o son muy pocos o los que están registrados en la BGG no son comerciales, están a nivel muy básico. No son Oye, gringos. de la toma de Tenochtitlan, Son eso lo tienes que gringos. sacar, Saúl, porque hay un mapa con el lago Texcoco, los puentes. Eso es un temón, un temón, que no conozco un juego de mesa sobre la toma de Tenochtitlan. Que Y por sí, favor no lo haga un italiano. Sí, Es eso. que lo van a hacer, si no lo hacemos nosotros, lo hacen. He visto que hay un juego que se llama Inca, Tahuantinsuyo, no sé, todos los temas acá locales El y yo no voy a, Dorado. y yo no voy a decirles que no lo hagan por apropiación, o sea, hazlo. Si no lo hacemos nosotros, hazlo, porque pues yo también me puedo agarrar un mapa de, no sé, Tailandia y la guerra entre Francia y Tailandia en los años 40 y hacerlo y que no me reclamen ningún tailandés y francés. Ahora, que lo venda acá es otra cosa, ¿no? A ver cuánto me compra un juego de esa temática. Pero sí, nos hace falta, como dice Saúl, eso es una de las cosas que a mí me mueven también. El hecho de que hay huecos que llenar. En el camino también quiero hacer otras cositas, sacar otros juegos de distintas temáticas, pero me he metido a los juegos también por el tema de la historia y van a seguir saliendo juegos con tema histórico, con tema de relaciones entre procesos históricos o de países actuales o antiguos. Y lo otro es obviamente que, a ver, no dice, vamos a dedicarnos al rubro más lucrativo, digamos, de la vida adulta. Y no es precisamente editar y sacar y luchar por hacer juegos de mesa, pero la satisfacción no monetaria de esta actividad es enorme. Es enorme la satisfacción que te da. Mucha gente dice, Definitivamente tienes que tener amor por el hobby. Si no puedes justificar si no hay amor, porque negocio no es. Entonces, No, negocio. Eso te voy a decir aquí. Ninguno de los tres está aquí para hacerse millonario. no, Que digamos, pero porque- la idea es chuntarla. Tienes que chuntarla en algún momento en nuestras filas latinoamericanas nacerá alguien que se hará rico creando un sistema de nuevo, juego original, nuevo, rompedor, que aparte le dé una identidad al continente. No, seremos nosotros, serán otros, pero alguien tiene que hacerse rico. como, Sí, como- nosotros primero, ¿no? Pero si no, alguien tiene que hacerse rico con esto. Alguien como tiene se que- dice, darle el palo al gato. yo estaría Exactamente. feliz, Andrés, no con hacerme rico, con poder seguir, o sea, que me dé para un Eso nivel es de ser vida rico. adecuado. Eso es ser rico. Ok, Eso es- pues, a ver, Ah, pagar millonario, todo tu cuenta, pagar toda tu millonario cuenta, no. solo dedicarte a diseñar juegos. Incluso ya no tener, yo cargo mis cajas, las transporto, hago la contabilidad, hago los tutoriales, explico todo, y a veces ya no puedo más, estoy así como que... Y es muchas cosas en la cabeza, que uno dice, pero tengo tiempo para hacer otras cosas, pero finalmente tienes que ser un jack of all trades, ¿no? Tienes que ser un handyman de todo. Pero la diversión que das, y cuando ves a la gente divirtiéndose con tu juego, echando risas o
o entrando en la dinámica que tú planeaste, o sacándole cosas distintas, o poniéndole reglas nuevas a tu juego. Y dices, me gusta jugar tu juego, pero ahora le he añadido esta regla opcional, no sé, ¿te molesta acaso? Le dije, no me molesta, ni más. Usa la regla opcional que te has inventado, porque eso de construir sobre lo que uno ha hecho es lo máximo. Sí. Home rule. Pero sí, al final, lo que pasa es que la gente está muy acostumbrada a un concepto muy antiguo de juego, que el juego era algo concreto, tradicional, que no se podía mover. Y en el fondo los juegos no son eso. Los juegos son consenso. Para un contexto hecho con un consenso y que tiene como objetivo crear significado. Como decían ustedes, como signifiquen algo, como cuando decía Andrés, que las cosas, cada cosa en este juego es algo. Entonces, eso es porque significa algo, no es con un pedazo de cartón que lo muevo para allá y quita tu pedazo de cartón. No. Así que, chicos, ha sido una tremenda conversación. Yo por lo menos creo que les hemos podido sacar el juego a nuestros invitados en el tiempo indicado. Sí, porque la verdad la conversa puede todavía seguir para más y más, pero acá hay que cumplir algunos tipos horarios para poder... Mínimo. Sí. Así que la verdad se le agradece de corazón que ustedes partieran con este proyecto ahí detrás de los Meeples, con dos grandes exponentes de lado a lado de América, y por acá por arriba Saúl desde México y Andrés desde Perú. Así que de verdad, de corazón, un gustazo. Honrados, yo honrado de estar aquí invitado con ustedes y compartiendo acá este espacio con Saúl, que está haciendo un trabajo muy bonito allá en México, y creo que va por la misma línea un poco en donde yo estoy yendo, así que necesitamos jugar ambos nuestros juegos, y yo tengo que hacerme de los dos títulos que tiene, el de Tierra y Libertad y el de la Independencia de México, para poder disfrutarlos, y aparte, como estoy desarrollando el mío de Independencia, pues para poder ver cómo se ha hecho allí, ¿no? Y a ustedes, gracias por este espacio, Tocayo, Organ y Nico, gracias por este espacio, por dar este lugar a los creadores de juegos de este lado del mundo todavía tan hambriento de más espacios lúdicos. Sí. Sí, como siempre yo he dicho, el juego de mesa no es solamente el juego en sí, sino que, y es por eso que nació este canal, es por eso que nació ahora este podcast con Nico, que el juego también tiene la otra parte, o sea, la parte del que te hizo el juego de mesa, la parte del desarrollador, la parte del que te puso los clavos para tú poder jugar lo que estás jugando en este momento. Quiero hacer un saludito especial, aprovechando ahí, saludos a Pedro, a Pedro ahí que estuvo ahí atento, porque ya sé quién era. A Pedro que está de cumpleaños y en su cumpleaños vino acá a escuchar esta charla. Así que... Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, Pedro. Feliz cumpleaños. Sí. Bueno, con eso estamos cerrando entonces, Organ. Muchas gracias a todos los que nos han venido a ver. Y nos vemos la próxima vez detrás de los Meeples. Sí. Gracias, banda. Gracias. Hasta luego. Chao, chao.